Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Andersel no pudo contener las lágrimas al hablar de Kerem Bürsin. Sus palabras conmovieron a todos y las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Todo ocurrió durante una entrevista especial para un programa de televisión turco. Hande, que siempre ha mantenido una imagen fuerte y sonriente, se mostró especialmente vulnerable cuando el entrevistador mencionó el nombre de Kerem Bürsin. Su mirada se desvió por unos segundos y, con una voz temblorosa, dijo, «No me gusta hablar del pasado, pero hay recuerdos que siguen vivos, aunque uno intente olvidarlos». En ese instante, su voz se quebró y tuvo que detenerse para secarse las lágrimas. El silencio en el estudio fue absoluto. Los presentes sabían que estaban ante un momento sincero y lleno de emoción. Hande continuó, tratando de mantener la calma, Kerem fue alguien muy importante en mi vida. No niego que hubo amor, también dolor, pero sobre todo aprendizaje. A veces, las personas se separan no porque no se quieran, sino porque necesitan reencontrarse consigo mismas. Estas palabras fueron suficientes para que las redes sociales se encendieran. Miles de mensajes inundaron Twitter e Instagram con frases como Hande sigue enamorada o Kerem debería escuchar esto. Algunos fanáticos incluso editaron videos con escenas de su serie juntos y fragmentos de la entrevista, logrando millones de reproducciones en pocas horas. Por otro lado, según fuentes cercanas, Kerem Bürsin también habría reaccionado a la entrevista. Una persona de su entorno comentó, Kerem vio el video y se quedó en silencio por varios minutos. Solo dijo, no sabía que ella todavía sentía eso. Esta supuesta respuesta del actor hizo que el público se preguntara si podría haber una reconciliación entre ambos. A medida que el tema se volvió tendencia, los fans comenzaron a analizar cada palabra y gesto de la entrevista. Algunos destacaron la forma en que Hande pronunció el nombre de Kerem, con ternura y nostalgia, mientras otros se enfocaron en la mirada triste que acompañó sus palabras. Esa expresión no se finge, escribió un usuario en Twitter, mientras que otro afirmó, cuando el corazón habla, los ojos no pueden mentir. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Hande se emociona al hablar de su pasado con Kerem. Sin embargo, nunca antes había mostrado tanta sinceridad frente a las cámaras. En un momento de la entrevista, incluso confesó, hubo noches en las que pensé en escribirle, pero no me atreví. Tal vez el orgullo o el miedo me detuvieron. Esta frase desató un sinfín de comentarios, y muchos interpretaron que Hande aún guarda sentimientos por él. Mientras tanto, Kerem continúa enfocado en sus nuevos proyectos, aunque, según varias fuentes, habría pedido tiempo para reflexionar sobre todo lo que escuchó. Un amigo cercano aseguró, Kerem no es de mostrar sus emociones en público, pero los que lo conocemos sabemos que esto lo ha tocado profundamente. Pasan los días y las reacciones no cesan. En redes, los fanáticos analizan cada detalle, cada mirada, cada palabra, buscando señales de que entre Hande y Kerem podría renacer algo. Y no son solo los fans quienes lo creen, varios periodistas especializados en entretenimiento aseguran que ambos actores podrían reencontrarse pronto, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Según informaciones filtradas, una importante productora turca está interesada en reunir a la pareja en una nueva serie romántica. El proyecto, que aún está en fase de desarrollo, habría sido propuesto a ambos actores, y la respuesta de Hande sorprendió a todos, no digo que no, pero necesito tiempo para pensar. Estas palabras, lejos de cerrar la puerta, encendieron la esperanza de millones de seguidores que sueñan con verlos juntos una vez más. Por su parte, Kerem, al ser consultado sobre la posibilidad, simplemente sonrió y dijo, nunca digo nunca. Hay personas que siempre dejan una huella. Su respuesta fue interpretada como una clara señal de apertura, una muestra de que, pese al tiempo y la distancia, el cariño y el respeto entre ambos siguen intactos. La prensa turca no tardó en reaccionar.
Titulares como El amor que nunca murió o Kerem y Ande, más cerca de lo que imaginamos, dominaron las portadas de las revistas del corazón. Los programas de televisión debatieron durante horas si la entrevista de Ande fue una estrategia emocional o un desliz sincero del corazón. Sin embargo, los que conocen a la actriz aseguran que ella nunca finge sus emociones. Una colega cercana comentó: Ande es transparente. Si lloró, fue porque lo sintió de verdad. Kerem fue una parte muy importante de su historia, y eso no se borra fácilmente. Mientras tanto, los fanáticos más creativos comenzaron a llenar las redes con teorías. Algunos afirman que ambos actores habrían retomado contacto en privado, intercambiando mensajes desde hace semanas. Una cuenta de fans publicó incluso una supuesta captura de pantalla donde se vería un me gusta de Kerem a una antigua foto de Ande, lo que bastó para desatar una nueva ola de rumores. En medio de toda esta agitación mediática, Ande publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que no pasó desapercibida: al final, todo lo que es real encuentra su camino. Aunque no mencionó nombres, los seguidores no tardaron en asociar el mensaje con Kerem. Horas después, él compartió una imagen de un atardecer acompañada de la frase: nada termina si aún se siente. La coincidencia fue suficiente para que los fanáticos explotaran de emoción. Una fuente cercana a la actriz reveló que Ande ha estado más reflexiva en los últimos días. Está enfocada en su trabajo, pero también en su bienestar emocional. Ha pasado por etapas muy duras y está aprendiendo a perdonar, incluso a sí misma, afirmó. Kerem, por su parte, habría cancelado algunas apariciones públicas para mantener un perfil más bajo. Un amigo del actor contó: Kerem está pensando mucho. No habla de ella abiertamente, pero se nota que algo dentro de él ha cambiado desde esa entrevista. Los medios especulan que podría haber un encuentro entre ambos en un evento benéfico programado para las próximas semanas. Si eso ocurre, sin duda será uno de los momentos más esperados del año. Los fanáticos ya preparan hashtags y mensajes de apoyo, ansiosos por ver una mirada, una sonrisa o cualquier gesto que confirme lo que muchos sienten: que la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin aún no ha llegado a su final. Y mientras las redes siguen ardiendo con teorías y esperanzas, solo queda una pregunta en el aire: ¿será este el comienzo de una segunda oportunidad o el cierre definitivo de un amor que marcó a toda una generación? Lo sabremos muy pronto. Hasta entonces, queridos seguidores, no olviden dejar su like, suscribirse y escribir en los comentarios qué opinan ustedes: ¿deberían Kerem y Ande darse otra oportunidad? ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Ande y Kerem merecen una segunda oportunidad? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas novedades sobre esta historia que tiene al mundo entero hablando.